Y bueno, y por favor, Augusto Arellano, director de Evercore, por favor, con tu participación. Muchas gracias, buenos días y muchas gracias antes que nada por la invitación a Fernando Martilla, a don Pedro Dondé. En el programa ustedes pueden ver que estoy presupuestado para platicar cómo potenciar inversión turística y generalmente me pasa lo que al chiste del experto en hormigas que lo invitan a hablar sobre los elefantes. Entonces dice, oye, pues, no, pues yo soy experto en hormigas y yo no tengo nada que hablar acerca de los elefantes, entonces no importa, tú habla de los elefantes. Entonces empieza su plática hablando de los elefantes y diciendo, pues son animales muy grandotes, con patas muy grandotas, a los que generalmente se les suben unos insectos muy chiquititos, diminutos, que se llaman hormigas, y habla todo su plática acerca de las hormigas. Y pues básicamente es lo que a mí me pasa, generalmente me invitan a hablar de vivienda, termino hablando de fibras, y hablo en los foros turísticos, termino hablando de fibras también. Entonces, si me permiten, voy a platicar un poco acerca de este instrumento financiero que ha ganado mucha notoriedad en los últimos meses acerca de la inversión inmobiliaria, simplemente porque, bueno, pues en los últimos 2 años, estas fibras, que son estos fideicomisos de inversión en bienes raíces para inmuebles destinados al arrendamiento, en los últimos 2 años han atraído capital a través de la Bolsa Mexicana de Valores por un monto total hasta el día de hoy de 82,000 millones de pesos en los últimos 2 años. Es una gran cantidad de inversión que ha llegado a la Bolsa Mexicana de Valores. Hay 7 fibras listadas hoy públicamente en la Bolsa Mexicana. Y también el otro instrumento, digamos que es un instrumento muy complementario a las fibras, que son los certificados de capital de desarrollo, los famosos CECADES, que son fondos de capital privado fondeados principalmente por las Afores mexicanas, que también en los últimos 2 años han logrado levantar más de 25,000 millones de pesos de capital. Entonces, estamos hablando de poco más de 110,000 millones de pesos de capital a través de estos 2 instrumentos, que si consideramos su fuerza potenciadora con respecto al apalancamiento, pues sí, fácilmente se podrían estar hablando de recursos de 200,000 millones de pesos al sector inmobiliario en los últimos 2 años. Por eso es que las fibras han ganado mucha notoriedad. Y sí me gustaría comentar con respecto a este tema que el primer fideicomiso que ingresó como fibra a la Bolsa Mexicana de Valores del sector, digamos, turístico, del sector hotelero, fue una fibra que nos tocó la oportunidad de asesorar y de armar, que se llama Fibra Hotel, y fue la pionera del sector, digamos, lodging en este instrumento de fibras, con muchos retos de diseño, principalmente, ¿por qué no?, el fiscal, ¿no? Hablando de temas bien interesantes, con muchos temas, con muchas cuestiones de diseño, pero que vale la pena resaltar porque una fibra como Fibrotel, que está enfocada en el sector hotelero de ciudades, de hoteles de negocio, hoteles de ciudad, ¿por qué fue la pionera en un segmento de este tipo? Bueno, primero, si pasan la siguiente lámina, me va a ayudar. No se ve mucho, pero bueno, les voy a platicar el contenido de la lámina. ¿Por qué empezar en el sector de fibras en la parte hotelera con hoteles de ciudad, hoteles de negocio? Tiene características muy bondadosas este segmento, antes de complicarla más con el segmento de hoteles de playa y hoteles de gran turismo. Primero, antes que nada, el reto fundamental con el tema de fibras y el sector hotelero es que el tratamiento fiscal de transparencia en las fibras lo tienen los ingresos que provienen del arrendamiento de inmuebles. No lo tienen otro tipo de servicios, como por ejemplo alimentos y bebidas y otros servicios hoteleros que generalmente pues se sirven y se prestan en los hoteles. Los hoteles de ciudad y los hoteles de negocio generalmente tienen un componente muy bajo de alimentos y bebidas, lo cual facilita mucho
la administración de estos ingresos, la separación de estos ingresos, para que los que vienen del arrendamiento del bien inmueble o de la habitación tengan su tratamiento fiscal, y los que no provienen de ese ingreso, como alimentos y bebidas, pues paguen sus impuestos como cualquier negocio. Esa es la primera parte, y a eso me refiero con que es un negocio mucho más sencillo. Dos, son activos que requieren generalmente mucho menor inversión por cuarto, lo cual ayuda mucho a la diversificación inmobiliaria, es decir, 5,000 cuartos de hotel en hoteles de 3 y 4 estrellas, pues probablemente son 50 hoteles, ¿no? Dispersos en muchos lugares de la República. Sin embargo, probablemente 5,000 cuartos de hotel en hoteles de gran turismo, probablemente son 5 hoteles, ¿no? 5 hoteles de 1,000 cuartos cada uno, y con eso ya tienes muy poca diversificación en ese sentido. Entonces eso también ayuda mucho. El segmento de hoteles de negocios también ha sido un sector hotelero que tradicionalmente había sido menos atendido por la inversión hotelera. Generalmente la inversión hotelera en los últimos 15 años se ha ido mucho más a los cuartos de hotel de los grandes polos de desarrollo turístico, y con mucho menor medida generando una industria muy atomizada en hoteles de ciudad. Y ahí hay pues obviamente una gran oportunidad de negocio. Y luego finalmente pues también hay una liga muy cercana, muy directa, entre el desempeño de los hoteles de negocio y el crecimiento económico, ¿no? Lo cual obviamente creo que por las perspectivas que tiene nuestro país, pues es un gran aliciente para atraer la inversión en los hoteles de negocio. Esas fueron las principales razones por las que una fibra como el Fibra Hotel, que está enfocada en hoteles de ciudad, fue la primera que surgió. Ahora, ¿qué pasó después del surgimiento de esta primera fibra en el mercado? Fundamentalmente han pasado dos cosas. Si nos regresamos a la lámina que teníamos antes, la anterior, teníamos que antes de noviembre del año 2012, que fue el año donde apareció esta fibra, prácticamente la única empresa en bolsa del sector hotelero, del sector turístico hotelero que teníamos en la Bolsa Mexicana de Valores, pues era Posadas, ¿no? Que está aquí el señor Pablo. Era prácticamente la única empresa representativa de este segmento en la Bolsa Mexicana de Valores. Después de que surgió Fibra Hotel en noviembre del año 2012, pues de repente hay una proliferación de vehículos y de empresas hoteleras en la Bolsa Mexicana de Valores. Apareció Fibra Hotel, apareció después otra fibra que se llama Fibraín, basada en Monterrey, Posadas, que obviamente ya estaba en el mercado, también surgió City Express, y la característica fundamental y el factor común entre todas estas empresas que están hoy en la Bolsa Mexicana de Valores es que todos son también de hoteles de negocios. Pues algo hay, ¿no? O sea, algo hay que los hoteles de negocios son los que están atrayendo la inversión y son los que están en bolsa, y todavía hoy no tenemos un representante de hoteles de playa o de sol y playa de turismo en bolsa. ¿Y qué ha pasado después también? Pues básicamente se ha motivado y se ha realizado una inversión y una compraventa y un desarrollo de muchos hoteles que antes no sucedía en la economía mexicana. O sea, prácticamente comprar y vender un hotel era muy complicado. En los últimos 2 años han habido ya 36 operaciones hoteleras, por lo menos las que son públicamente conocidas, y de estas 36 transacciones, solamente 6 han sido de hoteles, digamos, de gran turismo o de playa. El resto ha sido prácticamente hoteles, otra vez, de ciudad y hoteles de negocios. Pero bueno, pues hay una gran cantidad como decía, una gran cantidad de recursos disponibles para la inversión en este segmento. Por ejemplo, las fibras entre Fibra Hotel y Fibraín han levantado un poco más de 13,000 millones de pesos en el mercado y tienen todavía pendiente por invertir 6,000 millones. City Express tiene alrededor de 2,000 millones de pesos también pendientes por invertir, y algunos de los ECADES que están más que han hecho inversiones en el sector hotelero también tienen alrededor de otros 6,000 millones de pesos pendientes para invertir. Ahora bien, ¿cuáles son los retos que pudiera enfrentar para que tengamos una fibra
con hoteles de gran turismo y hoteles de playa. Bueno, primero decir que obviamente sí es deseable que tengamos o sea, que acerquemos el sector hotelero turístico a este tipo de instrumentos financieros de capital, ya sea de capital privado como CECADES o de capital público como Fibras. Por supuesto que es deseable, creo que la industria va para allá, pero tiene ciertos retos. El primero que comentaría es que a mí me gustaría ver que la primer fibra o la primera empresa sociedad anónima que no eligiera el sector fibra para listarse en bolsa fuese un jugador más estratégico y de largo plazo y menos oportunista. Sí hemos visto generalmente en las épocas en las que las inversiones en bolsa se ponen muy de moda, pues hay emisores que pues, entran a bolsa de manera oportunista y no de largo plazo. Creo que este es un sector muy prometedor, muy importante para la economía nacional, como ya lo habían comentado algunos de mis predecesores en la mesa, y sí es clave que el primero que llegue sea un instrumento perfectamente bien armado, con un jugador estratégico y de largo plazo. Segundo punto muy importante es que también se tiene que tener muy claro la definición de este jugador estratégico, de qué tipo de instrumento, si una sociedad anónima o una fibra va a elegir para entrar a bolsa con este tipo de hoteles. ¿Por qué las dos son diferentes? Bueno, típicamente las fibras son instrumentos que son, digamos, dueños de los inmuebles, ¿okay? Pero tienen una arquitectura abierta en cuanto a marcas y en cuanto a operadores. Es decir, yo soy el dueño del inmueble y le doy a operar este hotel pues, con la mejor marca que creo que es para este mercado y con el mejor operador que creo que también es para este mercado. Y puedo tener en mi portafolio diferentes hoteles operados por diferentes operadores con diferentes marcas. Ese es típicamente el modelo de un REIT o de una fibra. ¿Qué sucede cuando tú eres dueño de algunos inmuebles, pero también eres dueño de la marca y también eres dueño de la operación? Bueno, generalmente el modelo adecuado para entrar a bolsa no es la fibra, sino son las sociedades anónimas. ¿Por qué? Pues porque obviamente ahí hay potenciales conflictos de interés con respecto a las marcas y con respecto a las operaciones, que es importante tener todas en un mismo vehículo. Entonces creo que es muy importante que también se elija muy bien el tipo de instrumento que se va a usar. Tercero, a mí me parece muy importante, creo que hay pocos sectores inmobiliarios donde hace sentido la regionalización extrafronteriza, es decir, tener inversiones no solamente en México inmobiliarias, sino fuera de México. Hay pocos sectores inmobiliarios que lo justifican y creo que justamente la inversión hotelera, turística, es uno de los pocos que lo justifican. Y a mí en algunas ocasiones me han preguntado, oye, ¿las fibras pueden invertir en inmuebles fuera de México? Y pues sorpréndanse, la respuesta a esta pregunta es sí, pero no. O sea, totalmente ambigua, ¿no? Sí, pero no. ¿Por qué sí, pero no? Déjenme empezar primero por el no. El no es porque pues uno de los principales inversionistas de estos instrumentos en México, que son los fondos de pensión, las Afores, en su régimen de inversión definen fibras como fideicomisos de inversión en bienes inmuebles destinados al arrendamiento que invierten en México, ¿ok? Ponen en México. Si tú te vas a la ley, a la que rige hoy la ley del impuesto sobre la renta, básicamente lo va a repetir en la ley que va a entrar en vigor en el año 2014, define fideicomisos de inversión, fibras, como fideicomisos de inversión en bienes raíces en arrendamiento, y omite la calificación de en México. Entonces sí, porque desde el punto de vista legal, en la ley, fibras no limita a la inversión de inmuebles en México, pero no porque pues, uno de tus principales inversionistas en su régimen de inversión sí limita la inversión de fibras en México. Creo que pues para hacer un vehículo de estas características con inmuebles hoteleros, que sean atractivos no solamente para inversionistas mexicanos, sino también para extranjeros, es importante que se tenga la posibilidad también de poder invertir de manera regional, ¿no? Porque las decisiones de
de dónde ir a pasar las vacaciones, no necesariamente son digamos, en México, sino generalmente son decisiones mucho más regionales del Caribe, ¿no? Y en el Caribe, pues el Caribe no solamente es el Caribe mexicano. Entonces, este tipo de cosas creo que también son muy importantes avanzar. Y el otro, obviamente, creo que el tratamiento fiscal, todavía hay algunas dudas con respecto a otros elementos no hoteleros, digamos, de la parte turística, que se refieren, por ejemplo, a los tiempos compartidos, a los hoteles que no son plan europeo, que son all inclusive, cómo se tratan dentro del régimen de fibras, esto se puede, no se puede, etcétera. O sea, creo que hay todavía algunas preguntas que ir resolviendo y, bueno, obviamente uno importante que me refería al principio, que tiene que ver con la concentración, que es importante tener una diversificación inmobiliaria grande cuando hablas de este tipo de instrumentos. Entonces, creo que el régimen y el instrumento fibra, que ha atraído mucha inversión inmobiliaria en los últimos años, creo que está abierto y requiere traer nuevas categorías de bienes inmuebles a este segmento. Creo que los hoteles de playa, los hoteles de gran turismo y el producto inmobiliario turístico, por supuesto que es un producto inmobiliario que requiere entrar a esta forma de inversión de capital. Pero bueno, pues vamos paso a paso, poco a poco. Por eso creo que fue bueno que la primer fibra hotelera arrancó con uno de los sectores, digamos, más sencillos, que son los hoteles de negocio, para que a partir de ahí se vaya construyendo y se llegue a productos inmobiliarios más complejos como los turísticos, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, de verdad. Augusto, interesante el tema de las fibras, son nuevos instrumentos de inversión, ya están ahí en el mercado, ya ahí hay una parte de propiedad inmobiliaria y bueno, tú pones el know-how, es de verdad importante, están creciendo y lo que nos comentabas, la tendencia no solo es sol y playa, es desde luego también un turismo de negocios citadino que se está dando muy fuerte y bueno, pues ahí están ya los casos Fibra Hotel, Fibra Inn, de otra manera City Express, está Posadas desde luego en el mercado.